Feliz domingo, querido hermano y amigo que nos acompaña hoy. Sé bienvenido a este momento de adoración, a este momento de búsqueda que Dios nos permite. Quisiera que me acompañaras a leer el Salmo número 23, un salmo bastante conocido, pero que esconde una palabra muy hermosa. El Salmo número 23 dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicias por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Este salmo es hermoso porque nos habla de ese buen pastor que vela por ti y por mí. Esta mañana te voy a invitar a que cierres tus ojos y podamos hacer una pequeña oración para dar inicio al culto de esta mañana. Cierra tus ojos y alaba al Señor diciéndole: Padre Santo, gracias por la oportunidad que tú me das hoy de poder estar, Señor, enfrente a este culto, poder adorarte y exaltarte, Señor, aunque sea, Señor, virtualmente, pero sabemos que tu presencia habita donde dos o tres se reúnen a adorarte, donde aquel que se está buscando, tu presencia está presente. Como buen pastor, Señor, tú siempre velas por nosotros. Esta mañana recibe toda gloria, recibe toda honra, y queremos que tu presencia descienda y que tu palabra, Señor, nos hable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo, hermano, gózate en la presencia del Señor. Aprovecha estos instantes, alábalo y recibe la palabra que el Señor quiere darte este día para tu vida. El verbo, el gran yo soy, principio y el fin. Es el consejero, príncipe de paz. Hoy saldremos a su encuentro. Nuestra copa está rebosando. Le daremos alabanzas. Vamos a exaltar. Celebramos su presencia, Él está en este lugar. Y hacemos una fiesta para celebrar que Jesucristo vino al mundo para darnos libertad. Principados y potestades vino a despojar, cuando en una cruz nos dio la libertad. Nos es de libertad. Libertad. Él es el verbo, el gran yo soy, principio y el fin. Él es el consejero, príncipe de paz. Hoy saldremos a su encuentro. Nuestra copa está rebosando. Le daremos alabanzas. Vamos a exaltar. Celebramos su presencia, Él está en este lugar. Y hacemos una fiesta para celebrar que Jesucristo vino al mundo para darnos libertad. A principados y potestades vino a despojar, cuando en una cruz nos dio la libertad. Nos dio la libertad. Vives hoy estando en ti, Jesús.
celebramos su presencia, Él está en este lugar. Y hacemos una fiesta para celebrar que Jesucristo vino al mundo para darnos libertad. A principado y potestades vino a despojar, triunfando en una cruz. Dio la libertad, dio la libertad. Tú nos diste libertad, dio la libertad. Tú nos diste libertad, Señor. Somos libres en ti, somos libres para cantar, libres para danzar, libres para gozarnos en tu presencia, Señor. Porque tu poder rompió las cadenas, porque tú, Jesucristo, eres nuestro fiel y buen pastor, y nada nos hará falta, Señor, a los que estamos en ti, Padre Santo. Digno, Señor. Te adoramos solo a ti, Jesús. Jesús, tú eres mi buen pastor y nada me faltará. Tú me haces descansar, tú mi sed saciarás, tú las fuerzas me das y en tu amor me guiarás, porque eres tú y no temeré, aunque en peligro esté, conmigo siempre estarás, no temeré. Me guías por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. En tu presencia y disfrutar, en tu mesa me sentaré, pues para ti soy muy especial. Estoy seguro de que tu bondad y amor me acompañarán por la eternidad. Por siempre viviré, y donde tú estés yo nunca temeré, porque tú eres fiel, me guías por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad.
me guías por buen camino y me das paz. Por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000, no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Me guías por buen camino y me das paz. Por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000, no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Me guías por buen camino y me das paz. Por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000, no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Me das seguridad. Me das seguridad. Protegido estoy bajo tus alas, Señor de amor, de misericordia. Seguro estoy en ti, Jesús. Seguro estoy, Señor. Seguro estoy. Vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. Tu Señor, mi copa está rebosando. Seguro estoy en ti. Seguro estoy en ti. Seguro estoy en ti. Palabra dice que en Él estamos seguros. Si el Señor prometió que Él sería nuestra seguridad, si el Señor prometió que Él sería nuestro escudo, si el Señor prometió que Él iría delante de nosotros como poderoso gigante, si el Señor prometió que al ser nuestro pastor no habría nada que nos haría falta, entonces el Señor cumplirá. No habrá nada, ni material, ni espiritual, ni físico, ni nada que se pueda escapar de las manos del Señor que pueda hacernos falta. El Señor es fiel y Él cumple su promesa. Aleluya. Digno y bueno eres tu Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana, nuevamente reunidos para poder meditar en la palabra del Señor. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y amigos de nuestra congregación. Siempre esperamos y siempre oramos que Dios bendiga sus vidas a través de estos momentos que tenemos de reunirnos virtualmente y poder alabar al Señor y también reflexionar en su palabra. Vamos a seguir meditando en el Evangelio de Marcos y vamos a terminar la narración del pasaje que habla sobre la transfiguración, que por motivos de tiempo no pudimos concluir la semana pasada, pero vamos a tratar de poder rescatar algunos elementos de esos versículos que son muy importantes también. Entonces, leemos del capítulo 9, el versículo 9 hasta el versículo 13, que dice lo siguiente: mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre se levantara entre los muertos.
Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tenía que venir primero?, le preguntaron. Sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que le quisieron, tal como está escrito de él. Amén. Como dije, este pasaje es la continuación del relato de la transfiguración, que fue presenciado por 3 de los discípulos de nuestro Señor. Los 3 evangelios sinópticos, el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, hacen referencia a este acontecimiento y mencionan que los 3 discípulos que participaron fueron Pedro, Juan y su hermano Jacobo. Entonces, nosotros meditamos la semana pasada de que esos 3 hombres tuvieron el gran privilegio de poder contemplar a Jesús en su divinidad, el poder ver al Señor glorificado, el poder conocer algo que ellos durante todo el tiempo que habían estado siguiendo al Señor no habían visto. Habían escuchado las enseñanzas, habían escuchado la palabra del Señor, pero ellos todavía no concebían o no entendían que Jesús era Dios. A partir de ese momento, esos 3 discípulos que nosotros hemos mencionado, llegaron a entender y llegaron a saber que realmente detrás de esa apariencia terrenal Jesús era Dios. O sea, fue a partir de este momento cuando ellos lo vienen a entender. La semana pasada nosotros dimos 3 razones o propósitos, entre otros también que pueden ser mencionados, pero por razón de nuestro estudio solamente mencionamos 3, de por qué Jesús se glorificó. ¿Cuál fue la razón de poder revelar su divinidad a los discípulos? Debe de ser, como lo mencionamos, debió de haber sido un momento muy, muy impresionante. Ellos deberían haber estado muy entusiasmados, muy eufóricos, pero vemos cuáles realmente fueron, cuáles probablemente fueron las razones por las cuales el Señor los dijo y lo hizo, se transfiguró, y no tanto por lo que ellos pensaban. Entonces mencionamos de que en primer lugar, el primer propósito fue para que Jesús mismo fuera animado en su camino a la cruz. El Evangelio de Lucas hace referencia de que Elías y Moisés, que en ese momento se aparecieron y estuvieron hablando con Jesús, pero estuvieron hablando acerca de su partida, haciendo referencia a su muerte que ya llegaba muy pronto. Eso lo veremos ya en los capítulos posteriores de este Evangelio de Marcos. Pero también mencionamos de que Jesús se transfiguró con el propósito de poder también animar a sus discípulos ante el llamado tan radical que les había hecho de seguirlo. No solamente había ido en contra de algunas ideas y conceptos que ellos tenían acerca del Mesías, diciéndoles de que Él era el Mesías, ellos reconociendo de que realmente Jesús era el Mesías también, pero Jesús les presenta una imagen del Mesías que ellos no querían. Les dijo de que iba a ser rechazado por los líderes de Israel, les dijo de que iba a sufrir y que iba a morir y que iba a resucitar también. Entonces era algo que ellos no aceptaron. Y más aún con el llamado que Jesús les hizo de poder seguirlos. No importa el coste, no importa lo que significaba. Entonces Jesús quería también que ellos pudieran ser animados. Y en tercer lugar, fue para revelar su verdadera naturaleza de Jesús como Dios encarnado. Entonces, esas fueron las razones. Ahora, como lo he mencionado, sin duda esta debió haber sido una experiencia que ellos nunca lo olvidarían. Y leímos la semana pasada que 2 de ellos, Pedro y Juan, en sus escritos hacen referencia a este acontecimiento tan importante para ellos en su vida. Fue algo que ocurrió una vez en su vida y algo que realmente fue impresionante.
Ahora, ellos habían experimentado la gloria ilimitada del Señor, pero solamente fue por unos momentos. Y como lo he mencionado, le habían visto hablar con Moisés y con Elías. Ahora la pregunta que realmente que sale en este momento, o que podemos hacernos es, ¿cómo es posible que a pesar de haber visto lo que ellos habían visto, todavía continuaran teniendo dudas, todavía continuaran confundidos, ¿cierto? De seguro que ellos entendieron que fueron muy privilegiados al ser llamados por el Señor para vivir este momento. Pero mientras bajaban de la montaña, nosotros vemos cómo Jesús les encarga o les ordena a que hagan algo que probablemente también los desubicó, porque yo me imagino a ellos eufóricos, contentos, teniendo un gran testimonio para contar, y en ese momento Jesús les dice, como lo leemos en el versículo 9, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. O sea que este detalle que nosotros leemos y que solamente se encuentra en el Evangelio de Marcos, nos hace ver de que Jesús les está diciendo de que no tenían que decir nada de lo que ellos habían visto. Entonces, sumada a la confusión que probablemente había en sus corazones de haber visto a Jesús como lo vieron, de haber visto a Moisés y a Elías, se suma esta petición o esta orden del Señor, en la cual les menciona que no deberían de haber o no deberían de hablar a nadie de lo que ellos habían experimentado. Pero, ¿por qué Jesús les dice de que no dijeran a nadie? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué Jesús les dice de que guardaran silencio al respecto? Algo que es muy interesante, que tenemos nosotros que pensar, es de que en este momento, tal y como lo dice Marcos, Jesús estaba dando una orden y él esperaba que los discípulos obedecieran. Ahora, esta no es la primera vez que Jesús da una orden de este tipo, porque nosotros lo vemos en el Evangelio de Marcos, ya desde el capítulo 1, y repitiéndose en diferentes capítulos, el capítulo 3, el capítulo 5, el capítulo 8, hasta en 6 oportunidades, Jesús básicamente ordena a que no se dijera, en primer lugar, quién era Él, ni tampoco lo que Él había hecho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos pensar? ¿Por qué Jesús no quiso que los discípulos hablaran de esto hasta después de su resurrección? Hay 4 razones que yo creo que en algún momento las he mencionado, pero las voy a repetir. El primero de ellos era que Jesús no quería que hablaran de lo que Él estaba haciendo y de lo que Él estaba revelando a las personas. ¿Por qué? Porque Él no quería ser visto como un simple hacedor de milagros, ¿cierto? Entonces, fíjense que muchos de estos mandamientos que Jesús da de que no digan quién era Él y qué es lo que Él había hecho, ocurren siempre después de un milagro. Entonces, básicamente, Jesús no quería que la gente lo siguiera solamente por el simple hecho de que Él hacía cosas por ellos, sino básicamente Él quería que lo siguieran como aquel que vino para anunciar la salvación y el perdón de los pecados a través de su sacrificio. Entonces, no solamente era la sanidad física y los milagros las razones por las cuales deberían de seguir a Jesús, y es por eso que Jesús menciona que por favor no dijeran a nadie, que no comentaran lo que estaban viviendo. La segunda razón es porque esto también, el silencio evitaría la noción errada del Mesías, sobre todo el tipo de Mesías que él llegó a ser. Porque ya lo he dicho, los judíos tenían un concepto muy diferente sobre la persona del Mesías que aquella que Jesús está presentando, porque según la enseñanza de Jesús, el Mesías venía para sufrir, a servir, a sacrificarse a sí mismo y no solamente a dar muestras de su poder. Entonces nosotros vemos cómo realmente Jesús no quería que la gente se confundiera sobre cuál realmente era el propósito de Él en este mundo como el Mesías que Él era. En tercer lugar, era para evitar que la gente también, o para que los líderes religiosos o aquellos que se oponían a Él, le quitaran la vida antes de tiempo.
a causa del aumento de la popularidad que él estaba teniendo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, o ya hemos visto en algunos momentos de ese estudio del Evangelio de Marcos, cómo los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, ellos básicamente se oponen a Jesús, se encontraban celosos por la popularidad que él estaba teniendo, la gran cantidad de personas que él estaba concentrando alrededor de él. Entonces la atención ahora estaba sobre Jesús, no estaba sobre ellos. La gente decía, este nos enseña mejor que lo que nosotros nos ha enseñado. ¿Qué sabiduría tiene este hombre? Nunca hemos visto cosas como esa, nunca hemos escuchado cosas como esa. Entonces eso llenó de celos el corazón de los líderes religiosos judíos y ya habían en su momento intentado quitarle la vida. Entonces Jesús quería evitar eso. En cuarto lugar, era para poder evitar la publicidad indebida que le impidiera llevar a cabo su ministerio y que se pudiera también movilizar libremente. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa esto? Significa de que podemos tomar básicamente un ejemplo. En el primer capítulo de este Evangelio de Marcos, nosotros vemos cómo Jesús sana a un leproso y cómo después de sanar al leproso le dice o le ordena de que no dijera a nadie, solamente que se presentara ante el sacerdote, que llevara el sacrificio y que dijera, ya estoy limpio, me puedo reintegrar a mi vida social, a mi vida religiosa, a mi vida familiar, a mi vida laboral, ya no soy más leproso. Pero nosotros vemos que este hombre salió de ese lugar desobedeciendo a la orden que Jesús le había dado, y lo que nosotros vemos es de que creó más dificultad que realmente beneficio para el ministerio del Señor. Dice el capítulo 1, versículo 45, que después de ser sanado, él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, las 4 razones por las cuales Jesús, en su momento, él pidió de que nadie dijera qué es lo que realmente estaban experimentando. Ahora, el Evangelio de Lucas nos dice que Pedro, Santiago y Juan obedecieron las órdenes que Jesús les estaba dando. O sea que ellos en ese momento, lo dice muy brevemente Marcos, que guardaron silencio, pero Lucas lo dice de esta manera: guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Ahora, de esto nosotros podemos sacar una enseñanza práctica para nuestras vidas, muy importante. Y es básicamente el hecho de que no siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo en nosotros o en nuestras vidas, o los propósitos, o los planes, o la voluntad de Dios con cada uno de nosotros. Pero aún así nosotros debemos ser obedientes y debemos de permanecer fieles al Señor. No tendremos la oportunidad de que probablemente Jesús nos hable audiblemente, pero sí tenemos la palabra de Dios. Y Jesús nos sigue hablando a través de su palabra. El problema es que muchas veces algunas de las verdades que nosotros encontramos en la Biblia son verdades que no nos agradan, que muchas veces queremos ignorarlas, queremos evitarlas. Y son verdades en las cuales Dios nos revela su voluntad. Puede ser que no entendamos algunos determinados pasajes de la Biblia, pero eso no significa de que nosotros, o por un lado tenemos que ignorarlo, o por otro lado tenemos que dejar de obedecerlos. Dios sabe lo que Él hace, Dios sabe por qué ha establecido las cosas que tenemos que hacer, cosas que debemos de hacer, cosas que no debemos de hacer, nos gusten o no nos gusten. Lo que nosotros debemos de siempre buscar es estar dispuestos a obedecer al Señor. Entonces, a pesar de que realmente sea algo que vaya en contra de lo que nosotros deseamos, lo mejor es siempre obedecer al Señor. En la segunda parte de ese versículo 9 nos dice que la orden de no decir nada sería solamente por un tiempo, porque dice hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Aunque Jesús les había advertido a los discípulos que guardaran silencio en muchas oportunidades, ¿cierto? Y sobre todo en este momento acerca de la transfiguración, en realidad no se esperaba que se guardaran el secreto durante toda su vida.
lo que Jesús quería era básicamente lo que he mencionado, de que no hubieran situaciones ajenas a los planes que Dios tenía para con su vida. Estaba ya a punto de poder llegar a Jerusalén, entrar a Jerusalén, y nosotros ya conocemos cómo fueron los días finales de nuestro Señor. Entonces, una vez que Jesús fue crucificado y resucitó entre los muertos, entonces ellos tenían la libertad de poder contar lo que realmente experimentaron, este acontecimiento milagroso y espectacular que nosotros hemos meditado la semana pasada. Ahora, nuevamente lo digo, Jesús sabía que muchas personas estaban listas para hacerlo rey, y muchos de sus discípulos también tenían un concepto diferente. Por eso de que Jesús quería evitar todo eso. Él había venido a morir, Él había venido a entregar su vida como expiación por los pecados. Y si los discípulos hubiesen hablado de la gloria que ellos habían visto, entonces hubiesen precipitado las cosas. Hubiese habido una situación muy complicada para Jesús, porque la gente hubiese dicho, no, entonces vamos a hacerlo a Él nuestro rey. Y los discípulos también hubiesen probablemente caído en esa confusión, en ese caos. Es por eso que Jesús le dice, no digan nada, ¿cierto? No digan nada. Y muchas veces también es muy importante el poder entender cuándo podemos hablar y cuándo podemos callar. Entonces, eso es algo que realmente nosotros podemos ver y que los discípulos aprendieron, ¿cierto? En este momento. El versículo 10 dice que guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse entre los muertos. O sea, ese versículo nos muestra que en la mente de los discípulos había una confusión sobre lo que realmente Jesús les estaba diciendo. Reflexionando sobre las palabras que el Señor les dijo, ellos probablemente se preguntaron, no tanto por el hecho de que se quedaran callados, porque como ya lo he dicho, en otras oportunidades Jesús les dijo y les ordenó a las personas que no dijeran lo que Él estaba haciendo, sino que lo que realmente ellos no entendieron es la verdad de que Él tenía que resucitar entre los muertos. Ahora, la confusión tampoco radica en el hecho de que esta era la primera vez que ellos escuchaban sobre el tema. Los judíos tenían un conocimiento acerca de la resurrección de los muertos. Es más, los discípulos habían visto ya cómo Jesús había resucitado a la hija de Jairo. Y es por eso de que en su mente no había confusión en cuanto al tema de la resurrección. El problema era de que no entendían por qué Jesús decía que Él iba a resucitar de entre los muertos. O sea que a pesar de que Jesús les había dicho que tenía que sufrir y que tenía que morir y que iba a resucitar, ellos todavía seguían aferrados a la idea de que eso no debía de darse. Entonces, si ustedes recuerdan, 6 días antes de este momento de la transfiguración, Jesús les había dicho de que los líderes judíos lo iban a rechazar, de que Él básicamente iba a caer en manos de hombres pecadores, de que Él iba a tener que morir, iba a resucitar. Y nosotros vemos cómo estos comentarios dan inicio a la reprimenda, entre comillas, que Pedro quiere hacerle al Señor. Entonces, habían entendido las palabras, habían escuchado, las palabras, pero no las habían entendido. Y en realidad el fracaso de los discípulos para poder entender lo que significaba la resurrección de Jesús no se dio sino hasta que ellos vieron a Jesús resucitado. Y eso es algo que nosotros, por ejemplo, vemos en el momento cuando Juan en su evangelio está hablando o está narrando la conversación que Jesús tuvo con los judíos en el momento en el cual Él purificó el templo. Entonces ustedes conocen el pasaje, Jesús llega y ve a todas las personas que estaban profanando el templo del Señor. Habían hecho de la casa de Dios, la casa de oración, un lugar de comercio. Y es por eso de que Jesús, Él echa a los cambistas, echa a los vendedores de animales, a los comerciantes. Y ahí se entabla una conversación entre ellos. Entonces Jesús les dice a ellos, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. El versículo 20 del capítulo 2
del Evangelio de Juan, dice, tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Es la pregunta que le hacen las personas a las cuales Jesús está dirigiendo. Y aquí viene algo que es muy interesante, porque Juan, en el versículo 21, él va a explicar de qué estaba hablando Jesús. Y dice en el versículo 21, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. O sea que por el momento no entendieron, pero lo que nosotros vemos por el Evangelio de Juan es que con el tiempo llegaron a entender. Y de la misma manera, muchas veces ocurre con nuestras vidas, ¿cierto? Conocer la voluntad de Dios es a veces difícil porque requiere paciencia. Y paciencia es lo que muchas veces nos falta cuando se trata de poder entender o conocer la voluntad de Dios. Es natural que nosotros los creyentes querramos conocer la voluntad de Dios. Yo creo que es algo que todos aquellos que amamos a Dios queremos saber, queremos conocer cuáles son los planes de Dios. Pero en realidad es completamente diferente a la manera como nosotros pensamos que Dios obra en este detalle. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces nos va revelando las cosas poco a poco, una cosa a la vez, ¿cierto? Y cada cosa que Dios nos revela requiere de un paso de fe. Y no solamente eso, sino que con cada paso de fe a nosotros se nos pide de que sigamos confiando en el Señor. Puede ser que no entendamos, pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Entonces, lo importante es que mientras esperamos el momento que la voluntad de Dios es revelada en ese aspecto particular en nuestras vidas, debemos de ocuparnos de hacer las cosas como debemos de hacerlas y sobre todo ser obedientes y ser fieles al Señor. Ahora, en el versículo 11 dice, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tenía que venir primero? Es interesante que estaban confundidos sobre el tema de la resurrección y sin embargo le preguntan a Jesús por qué los escribas decían de que Elías tenía que venir antes de que el Mesías viniera y estableciera su reino. Entonces, nos muestra que estaban confundidos por una cosa, o sea, por todo lo que ellos habían presenciado durante ese día. Pero lo que también podemos nosotros considerar es de que quizás esa confusión se basaba en el hecho de que ellos, como buenos judíos, conocían la profecía de Malaquías. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta antes de la venida del Señor Jesús. Nosotros vemos cómo realmente el libro de Malaquías termina diciendo en el capítulo 4, versículo 5, y Dios nos dice a través de Malaquías, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Entonces, nosotros vemos que los discípulos probablemente estaban pensando y decían, nosotros creemos que tú eres el Mesías, Jesús. Y nosotros hemos aceptado de que tú eres el Mesías. Tú nos has dicho que eres el Mesías y lo hemos visto. Te hemos visto transfigurado. Pero la pregunta venía, ¿cómo es posible de que la palabra de Dios y los escribas y los maestros de la ley nos han enseñado de que primeramente tiene que venir Elías? Y nosotros acabamos de ver a Elías, pero no apareciéndose a todos los demás. Y encima tú nos dices a nosotros que no hablemos de que te hemos visto transfigurado y que hemos visto a Moisés y Elías. Entonces, en realidad, como le dije, ellos genuinamente que Jesús era el Cristo, pero ellos no entendían, ¿cierto? No entendían. Y eso es, en realidad, esos últimos versículos nos muestran esa confusión que había en ellos. Y lo que nosotros vamos a ver es que Jesús le va a explicar en los versículos que vienen, versículos 12 y 13. En la primera parte del versículo 12, Jesús le dice, sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas. O sea que Jesús le está diciendo, es verdad, la palabra de Dios es cierta, Elías tenía que venir antes que venga, o tenía que venir para restaurar todas las cosas. O sea que Jesús le está diciendo, la palabra de Dios, aquella enseñanza que ustedes han recibido es una palabra segura, es una palabra confiable.
Elías vendría primero y volvería el corazón de muchos hacia el Señor. Eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que dice el versículo 6 del libro de Malaquías, capítulo 4, que yo no he leído ese versículo. Entonces, lo que sucede es que ellos no son conscientes de ese momento. En realidad, ellos no son conscientes tampoco de la persona y el rol de aquel que había venido antes que Jesús y que no era la reencarnación de Elías, pero la Biblia dijo que vino con el poder de Elías y era Juan el Bautista. Tenía el espíritu de Elías, ¿cierto? Entonces, que él vino a preparar el camino del Señor y a preparar el ministerio terrenal de Jesús. Entonces, los discípulos habían visto a Juan el Bautista. Ellos habían seguido, algunos de los discípulos habían seguido a Juan el Bautista, pero ellos no lo veían como realmente la profecía bíblica lo había establecido. Entonces, algo que es muy interesante también es que Juan el Bautista y Elías compartían muchas cosas, o tenían muchas cosas en común, en cuanto a su apariencia, ¿cierto? La manera como se vestían, los lugares donde vivían, el comportamiento que ellos tenían, el ministerio que ellos tenían. Los dos sufrieron ataques de parte de la máxima autoridad que había, no solamente en Israel en ese tiempo, sino también en este tiempo, ¿cierto? Acosados por mujeres, ¿cierto? Por Herodías y por Jezabel. Entonces, había muchas cosas similares que en realidad podemos nosotros extendernos, pero no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo. Pero había muchas cosas similares. Y es verdad también lo que en algún momento habemos podido conocer o escuchar de que, como dije, bíblicamente el último profeta que escribió un libro en la Biblia fue Malaquías, pero muchos consideran a Juan el Bautista como el último de los profetas. Entonces, tal y como nosotros los conocemos en el Antiguo Testamento. Ahora, Jesús continúa aclarando la verdad a los discípulos y les dice, pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? O sea que, por un lado, le está diciendo, sí, es verdad, usted tiene razón. Antes de que viniera el Mesías, tenía que aparecer Juan el Bautista, o tenía, que aparecer Elías. Es verdad, ustedes tienen razón, eso es lo que la palabra de Dios dice, pero quiero decirles también de que la palabra de Dios dice, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? O sea que en este momento, los discípulos claramente estaban enfocados en la persona de Elías, pero Jesús les dice, eso no es lo más importante. O sea, yo les voy a responder y les voy a decir, sí es verdad, Elías tenía que venir. ¿Está escrito en la palabra de Dios? Sí, está escrito en la palabra de Dios. Pero también está escrito en la palabra de Dios que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y que tiene que ser rechazado. O sea que lo que Jesús está haciendo en este momento es poner las cosas en orden. Es decirles, en otras palabras, no se vayan por otro lado, porque ya hace un momento ustedes han escuchado a mi padre que decía, Él es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Pero ustedes siguen pensando en Elías y probablemente van a seguir pensando en Moisés, pero yo les estoy diciendo, es verdad, la Biblia dice eso, la palabra de Dios dice eso, pero también la palabra de Dios habla de mí. Entonces Jesús los está centrando, ¿cierto? Jesús básicamente los está ubicando. Entonces Jesús quería que ellos restauraran el enfoque. La atención debía estar puesta sobre Él. Las Escrituras habían profetizado que Elías iba a venir, pero también hablaban de que el Mesías iba a sufrir. Y eso es lo que Jesús estaba diciéndoles. Ahora, ya nosotros sabemos de que muy pronto Jesús moriría en la cruz del Calvario. Pero ellos querían Jesús quería de que ellos pusieran su atención en eso. En que Él era el Mesías que había venido para morir, para expiar los pecados del mundo, que había venido para poder entregar su vida como un sacrificio sustitutorio por ellos, y que a través de la fe, el arrepentimiento, ellos podían llegar a tener una relación tal y como Dios quiere que nosotros la tengamos.
En el versículo 13 dice, pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. O sea que básicamente lo que Jesús hace es declarar que la profecía de Elías ya se había cumplido. Ya se había cumplido, que que Elías había aparecido y que había aparecido haciendo referencia a la venida de Juan el Bautista. Ahora, como le dije, no era una reencarnación de Elías. No era lo que los judíos pensaban, ¿cierto? Cuando Jesús, por ejemplo, le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué piensan de mí? Ellos dijeron, unos piensan de que tú eres Elías. Otros piensan de que tú eres Juan el Bautista. O sea que en la ignorancia de las personas ellos decían, él debe ser la reencarnación de ellos. Pero bueno, la reencarnación no es una enseñanza bíblica. Lo que dice la Biblia es de que iba a venir Elías, ¿cierto? Y cuando hace referencia a Juan el Bautista, hace referencia de que no iba a venir Elías, sino que iba a venir alguien con el espíritu de Elías, que es algo completamente diferente. Entonces, Jesús vino predicando el mensaje del arrepentimiento. Juan vino predicando el mensaje del arrepentimiento y también mencionando de que Jesús era el Cordero de Dios, que venía para quitar el pecado del mundo. Y nosotros conocemos la historia de Juan el Bautista, como su predicación, su valor, su coraje, su audacia para predicar la palabra, para poder condenar las cosas que realmente no eran correctas, le costó la vida. Entonces, habiendo dicho todo esto, los discípulos entendieron de quién estaba hablando. Y el Evangelio de Mateo, que en el capítulo 17, que es el pasaje paralelo al capítulo 9 del Evangelio de Marcos, y paralelo también al capítulo 9 del Evangelio de Lucas, dice lo siguiente: entonces entendieron los discípulos que él estaba hablando de Juan el Bautista. O sea que en este momento, cuando ellos hacen sus preguntas, Jesús les responde y llegan a entender de quién estaba hablando, ¿cierto? De quién se trataba la profecía de Malaquías capítulo 4, versículo 5. Entienden de que la persona de la cual está hablando es Juan el Bautista. Pero nuevamente, la confusión acerca de la persona del Señor todavía se mantenía. Como lo dije, ellos van a entender realmente las cosas después de la muerte y la resurrección de Jesús. Es ahí cuando van a llegar a captar las palabras del Señor, a entender con claridad. Pero visto todo esto, ¿cómo podemos nosotros concluir, ¿cierto? En primer lugar, no puede haber duda de que esos hombres fueron testigos de un acontecimiento sorprendente, ¿cierto? Milagroso. Fue algo espectacular lo que ellos vieron. Vieron a Jesús revelado, o la divinidad de Jesús revelada, ¿cierto? Y aún más habían visto a Jesús hablando con Moisés y con Elías, que como lo dije la semana pasada, eran dos de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Pero, nuevamente lo vemos, la atención de ellos estaba centrada sobre Moisés y Elías, más que en el Señor Jesús. O sea, en vez de poner su mirada en Jesús, de poder prestar atención a lo que Dios les estaba diciendo a través de esa nube, ellos todavía seguían ensimismados, en este caso en la persona de Elías. Tenían problemas también para poder entender la resurrección de Jesús. Ya lo he mencionado, no es que no conocían sobre la resurrección, no es que no habían visto nunca una resurrección. El problema es que no entendían de que Jesús tenía que morir y resucitar. Caminaban con el Señor, pero a menudo perdían la concentración de lo que Jesús les decía. Y tenían dificultades para entender. Y esto es algo que todos nosotros también podemos pasar. Porque fácilmente podemos perder la mirada del Señor. Fácilmente también podemos confundir los planes y los propósitos de Dios en nuestras vidas. Es muy fácil el poder distraerse en otras cosas. Es por eso de que es muy importante de que nosotros mantengamos una relación cercana con el Señor.
de que nosotros podamos mantener nuestra vida espiritual en forma a través de la meditación de la palabra y a través de la oración, ¿cierto? Sobre todo en este tiempo que muchos cristianos se han visto sobrepasados por las circunstancias. Han visto su vida espiritual menguar, han comenzado a escuchar probablemente otras voces, qué sé yo, a llegar a conclusiones un tanto erráticas sobre la situación que están viviendo, sobre las cosas que se están dando. Es muy importante de que uno no pierda la mirada del Señor, que uno la mantenga en el Señor. Y sobre todo, si hay alguna dificultad de entender los planes de Dios, si hay alguna dificultad o algún problema entre la fe y la razón, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y la Biblia dice que lo hagamos confiados, ¿cierto? Porque en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la va a dar. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Así que si en algún momento del camino nos confundimos, si en un momento del camino desviamos nuestra mirada del Señor Jesús y comenzamos a pensar cosas que no debemos, que nos lleven a tomar decisiones que no debemos también, antes de eso pidamos sabiduría a Dios. Y si estamos necesitando sabiduría, no debemos en pedírsela al Señor, como en este momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre trae el consejo necesario para nuestras vidas. Gracias porque a través de ella tú nos hablas una y muchas veces. Es probable que mucho de lo que estamos viendo, este video, esta reflexión de esta mañana, quizás ya habremos escuchado algún mensaje similar a este, o alguna reflexión que tenga mucha similaridad con esta que han escuchado ahora. Pero aún así, Señor, necesitamos recordar tu palabra, porque muchas veces caemos en el error que caen los discípulos. Es verdad que nosotros te conocemos, te hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, pero también es verdad que a veces hay muchas preguntas sobre lo que nos pasa, sobre tus planes, sobre tu voluntad, sobre tus propósitos. Muchas veces hay preguntas sobre tu palabra, no entendemos tu palabra. Y por eso es que nos dedicamos solamente a considerar aquellos pasajes que entendemos, que nos agradan. Pero yo te ruego, oh Dios, que tú nos ayudes a poder tener claridad en lo que tú realmente pides de nosotros y quieres de nosotros. Señor, tu palabra dice de que si nosotros necesitamos sabiduría en los momentos de confusión, de duda, te la pidamos. Y eso es lo que nosotros hacemos en este momento, pedirte sabiduría. Ayúdanos a poder sobrellevar las situaciones que estamos viviendo, la situación que estamos atravesando. Señor, que podamos salir airosos, que podamos salir fortalecidos de esta situación que estamos enfrentando. Oh Dios, que pongamos siempre nuestra mirada en ti, que no nos distraigamos con nada en este mundo, que sigamos confiando que tú estás con nosotros, Señor. Gracias te damos y te pido por aquellos que no te conocen y que están escuchando esta meditación. Habla sus vidas, trata con ellos, Señor, que cada una de estas reflexiones puedan ir obrando en sus corazones y que ellos puedan entregarte sus vidas como en su momento nosotros lo hemos hecho también. Obra en esos corazones por tu gracia, tu misericordia y por la obra poderosa de tu Espíritu Santo que nos redarguye y que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos estaremos viendo la próxima semana, el próximo domingo,
Y sigamos buscando del Señor en esta semana, sigamos leyendo la palabra, sigamos buscando al Señor en oración. De esa manera nos vamos a mantener hasta el momento que podamos nuevamente congregarnos. Así que, mientras tanto, hermanos, que una vez más el Señor les bendiga. Un saludo muy grande para todos aquellos que nos están viendo también. Amén.